Bueno, buenas tardes a todos los que se han acercado a la facultad el día de hoy. Bueno, la fecha todos sabemos que es muy importante. Hace 104 años se dictó la primera clase en la Facultad de Ingeniería Química. La Facultad de Ingeniería Química en realidad cumple 105 años, fue creada un año antes. Y esa primera clase se dictó en la Escuela Industrial Superior. Es decir, crecimos unos años en la Escuela Industrial Superior hasta que se empezó a hacer este edificio, primero la parte central, luego los laterales, hasta un segundo piso, hasta que finalmente, yo no recuerdo qué época, pero debe haber sido en los 60 o 70, se construye el tercer piso. Bueno, la fecha es muy significativa porque es la primera facultad de Ingeniería Química que se crea en Latinoamérica, y eso ha dado justamente el pie para que se establezca el Día del Ingeniero en la Ingeniera Química el día de hoy, el 1 de julio. Así que bueno, como todos los años, siendo esta fecha tan significativa para la facultad, primera carrera, les digo que actualmente tenemos 2 carreras de pregrado, 11 carreras de grado, y creo que eran 17 de posgrado, entre doctorado, maestría, especializaciones. Ahora vamos a alargar un par de diplomaturas compartidas con otras facultades. La facultad ha crecido enormemente y en gran parte ese crecimiento ha venido directamente de la mano de la ingeniería química por los conceptos bajo los cuales fue creada esta facultad. Esta facultad se crea poniendo la vista muy fuertemente en los conocimientos básicos para la ingeniería y para la aplicación de esos conocimientos en ingeniería química. Una cosa que es interesante tener en cuenta es que para los más jóvenes capaz no es mucho tiempo, pero yo creo que, perdón, no es poco tiempo, pero es muy poco el tiempo que pasa entre que se crea ingeniería química a nivel mundial, en el MIT, en Estados Unidos, hasta que se crea aquí. Son 25 años, nada más que 25 años. Es muy poco tiempo realmente. Y la visión que preponderó en aquellos momentos era una visión totalmente aplicada, muy acercada a la parte de farmacia. Había una escuela de farmacia funcionando ya aquí en Santa Fe, y una visión un poco más amplia, que era la de la ingeniería, tomar las herramientas de la matemática, de la física, de la química, que fue más la visión de Damianovich. Bueno, finalmente entre Damianovich y Goyan se ponen de acuerdo y acuerdan en que el concepto básico era el de ingeniería química, nace con el nombre de Facultad de Química Industrial y Agrícola, y después en los 50 muta el de ingeniería química. Y fueron muchas décadas, no recuerdo cuántas, pero fueron por lo menos 4 décadas donde la única carrera fue ingeniería química. Hubo, voy a decir esto cortito porque Castro siempre me corregía, pero acuérdate que también estaba el perito. El perito es una carrera que se crea, pero duró 4 años y luego se cerró porque prácticamente no tenía matrícula. Así que bueno, podemos decir que de ingeniería química es donde se produce el brancheo, el nacimiento de las otras ingenierías, la importancia que le dan a la química para la licenciatura en química, la licenciatura en matemática, más recientemente es la licenciatura en física. Bueno, y esto se ha multiplicado en las ingenierías, ingeniería industrial, ingeniería en alimentos, ingeniería en materiales, licenciatura en ciencia y tecnología de los materiales. Es decir, la diversidad ha aumentado muchísimo, pero bueno, ha sido gracias a este rumbo que claramente nos ha indicado que era la forma en que podíamos trabajar de una manera exitosa, y la facultad lo llevó adelante. Bueno, y básicamente es eso, ¿no? O sea, así que bienvenidos y feliz día a todos los ingenieros e ingenieras químicas en el día de hoy. Los dejo para la presentación de los oradores con Débora, que es la que va a coordinar la charla. Bueno, buenas tardes. Yo voy a dar comienzo a la charla Harina y aceite, perspectivas de agregado de valor. El objetivo específico de esta charla es entender la situación evolutiva del sector, el estado actual y hacia dónde se direcciona la industria agroalimentaria y puntualmente la industria crushing en nuestro país. Además, poner en relieve la gran oportunidad que este sector brinda a los ingenieros de esta casa de estudios. Con ustedes va a comenzar hablando el doctor Héctor Carlos Autino. Él es ingeniero químico. En el presente tiene una amplia trayectoria profesional. En el presente es consultor técnico independiente con especialidad en el diseño de plantas industriales de crushing, bioleaginosas y refinería de aceites vegetales. Dicta cursos de capacitación sobre los procesos. Miembro fundador de la Asociación Argentina de Grasas de Aceites, ASAGA, desde 1989. Delegado argentino ante la American Oil Chemist Society desde el 2000.
Es director ad honorem de la publicación técnico-científica más importante del rubro grasas y aceites comestibles de América Latina, AIG, desde 1990. Y como consecuencia de esta amplia trayectoria, casi 50 años al servicio de la industria y por los importantes aportes realizados a la misma, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, que es la UCEL, le ha otorgado el título de doctor honoris causa. Bueno, lo dejo. Gracias, muy amable. ¿Vamos? Bueno, buenas tardes a todos. Nos habíamos saludado. Les voy a hablar un poquitito acerca de la evolución y el potencial que tiene la industria aceitera en el Mercosur ampliado, porque incluye Argentina, países limítrofes y también, obviamente, Brasil como muy importante. Y también cuál es la situación de Sudamérica dentro del contexto mundial, ¿no? Bueno, primero vemos un poquitito el análisis de mercado de granos y oleaginosa a nivel mundial. Los que están aquí, ¿pueden ver? Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, primero vemos un poco lo que es la producción de granos a nivel mundial, ¿no? La diapositiva nos está mostrando que los cereales forrajeros ocupan un 43% del total, entre los que incluimos como principal el maíz, que tiene un 82% respecto al resto. Digamos, le siguen el trigo con un 23%, arroz 15%, otros cereales 38%, y las oleaginosas, entre las cuales contamos fundamentalmente lo que es en nuestro país específicamente soja y girasol, y ha crecido mucho, lo van a ver luego, la colza o canola. Y como verán un poquitito en el gráfico, la producción se ha mantenido constante con un leve crecimiento 2023-2024. Entonces, reiteramos, 19% es lo que representa la oleaginosa a nivel mundial. Cuando vemos específicamente la producción mundial de oleaginosas, la soja con un 60% ocupa el primer lugar, seguida, en este caso por la colza, con un 13%, el algodón tiene un 6%, el girasol y el maní un 8%, un poquito por debajo. Pero el gráfico de barras, así como el gráfico de tortas, nos muestran que soja ocupa el primer lugar a nivel mundial, ¿no? Bueno, cuando analizamos la producción de aceites, acá aparece una diferencia. Y es que el aceite de palma, digamos que en los viejos tiempos era un aceite puro y exclusivamente de uso industrial, se le llamaba en nuestros tiempos aceite rojo turco, digamos, hoy es un aceite que se usa con fines comestibles y ocupa el primer lugar, vale decir, tiene el 38% versus 28% de la soja, 15% de la colza y un poquito más abajo el girasol con 10%, como lo verán en el gráfico de barra. ¿Por qué? Porque el rendimiento del aceite de palma, que es un fruto y que tiene como principales países productores países de Asia, como son Indonesia, Malasia y algunos países de Centroamérica y en el norte de América del Sur, tiene un rendimiento de casi 50% de aceite, mientras que la soja rinde solamente un 20% de aceite. Eso explica la gran diferencia y el por qué la palma está por encima de la soja. Cuando, me parece, no, está bien. Esta gráfica lo que nos muestra es cómo fueron variando los precios de los distintos aceites a nivel mundial, ¿no? Ahí por el año 2022 ven que tuvo un crecimiento inusual, casi todos. El azul es soja, que es el que más nos interesa porque la principal producción de oleaginosa en nuestro país había llegado a 1.900 o un poquito por encima. Luego se fue estabilizando en el orden de $1.100 la tonelada y hoy por hoy está entre 900 y $1.000 por tonelada,
al igual que lo que es colza y también girasol. Es importante decir que en nuestro país, después lo explicamos con un poco más de detalle, el público en general para uso doméstico prefiere el girasol. Y ustedes dirán, ¿por qué prefiere el girasol y no la soja? Porque la composición acídica de ambos, digamos, mostraría como que la soja tiene más omega 3, más omega 9. Pero bueno, cuando se empezó a refinar soja, hace muchos años atrás, como tiene un ácido graso que es el linolénico, el mismo que tienen los aceites de pescado, cuando fritaba por ahí, olíamos, en el hogar se percibía ese olorcito a pescado. Entonces, medio que se le tomó cierto, digamos, miedito a la soja por ese tema, por eso se prefiere el girasol. Hoy por hoy los aceites se refinan adecuadamente, eso no pasa, pero el público sigue siendo más activo en lo que es girasol que soja, ¿no? En la próxima diapositiva vemos el caso inverso. Cuando nos vamos a las harinas proteicas, vale decir, después lo vamos a ver, Marcelo lo va a explicar con un poco más de detalle, nosotros industrializamos estas oleaginosas o leguminosas como es la soja para obtener aceite y harinas proteicas, que son utilizadas para consumo humano, pero también para alimentación animal. La soja tiene un gran rendimiento de harina, digamos, la alta proteína, digamos que tiene 47% de proteína, tiene un rendimiento de 70-72%, y la baja proteína, vale decir, sin descascarar, sin sacarle fibra, rinde hasta un 78%. Entonces, a nivel mundial la soja aporta el 71% de harinas que se comercializan, la colza le sigue muy por debajo, 13%, el girasol 6% y el algodón y el resto un poquito más abajo. Ahí ven un poco en el gráfico de barra la gran diferencia entre las distintas oleaginosas. Cuando vemos quiénes son los principales productores de harina de soja a nivel mundial, vemos que China, con 72 millones de toneladas, ocupa el primer lugar, digamos, por encima de los Estados Unidos, por encima de Brasil y por encima de Argentina. Pero, ¿qué ocurre? A diferencia de otros países, porque después van a ver quiénes son los principales productores de soja a nivel mundial, China decidió hace varios años atrás, en lugar de, digamos, comprar el producto terminado, la harina y el aceite, comprar directamente el poroto, la soja, el porotito de soja, e industrializarlo en su país. Vale decir que es el principal importador de poroto o de la soja a nivel mundial. Por eso también es el principal productor, porque tiene un altísimo consumo interno, ¿no? Cuando vamos a los importadores de harina de soja a nivel mundial, vemos que el primer importador es la Unión Europea, con 16.000 millones de toneladas, 16 millones de toneladas anuales, seguido un poco por debajo por Indonesia y Vietnam. Otros países completan el resto del total de lo que se comercializa a nivel mundial, ¿no? Vamos a ver un poquito ahora, me parece que me pasé una, ¿verdad? Como importadores ya lo vimos que la Unión Europea era el primero. Vamos a ver el caso particular de la soja a nivel mundial, ¿no? Destaque que se presentan en lo que es la producción de soja a nivel mundial. Más del 82% lo proveen Brasil, Estados Unidos y Argentina, digamos, de la producción mundial, ¿no? El 44% de grano forrajero también está dentro de estos tres países. En Estados Unidos la producción de maíz triplica la producción de soja, y tiene un muy fuerte mercado interno y una demanda externa que lo posiciona como un líder, o lo posicionaba como un líder a nivel mundial, porque van a ver que Brasil creció tremendamente, y especialmente en los últimos años por razones políticas fue el principal exportador de soja
digamos, pasó a ser el primer productor mundial y el principal exportador, especialmente a China. Algo similar se registra en Brasil, como lo acabo de explicar, un fuerte incremento en ambos cultivos, aunque la soja continúa siendo mayoritaria con respecto, en este caso, al maíz, ¿no? Se observa que en las últimas 2 décadas que hay un sostenido crecimiento de los rendimientos de soja en Estados Unidos y en Brasil, mientras que Argentina está un tanto aletargado en lo que es rendimiento. Ha crecido, pero no al nivel de estos dos. Estamos un 10% casi por debajo. Lo vemos aquí, donde ustedes podrán observar de 3.000 kilos por hectárea aproximadamente en Argentina, digamos, con una curva en descenso. Esta que se ve muy pronunciada ahí es porque en la campaña anterior, digamos 2022-2023, tuvimos una muy fuerte sequía que hizo que la producción fuese menos del 50% de lo que se esperaba o lo que habitualmente se cosechaba. En el caso de Brasil, está 3.500 kilos por hectárea, digamos, ha ido creciendo. En Estados Unidos está parecido a Brasil, se mantuvo bastante estable. Paraguay está un poco por debajo de nosotros y tuvo también, al igual que nosotros, una fuerte sequía en la campaña 2021-2022 que hizo que el rendimiento se fuese muy por debajo de lo normal. Y en cuanto al precio de lo que es el poroto de soja propiamente dicho, ven que también ha tenido un declive de pasar de un promedio de 500 a 420, 400 dólares por 430 dólares por tonelada. China, lo dije antes, lo repetimos ahora, fíjense cómo ha crecido de una manera exponencial. Importaba en el 2017 o 2016 83 millones de toneladas, en el 2020 crece a 98 millones de toneladas, en el 2022 a 90, en el 2024 a 105 millones y la expectativa es que en el 2029 esté en 125 millones de toneladas. Vale decir, el crecimiento de importación de soja de China ha sido, digamos, exponencial y tiene que ver un poco con el elevado consumo que tiene por la población o la cantidad de habitantes que tiene dicho país. Cuando vemos las importaciones mundiales del complejo de soja, vamos a ver una diferencia muy importante, gente. Primero, decíamos que el principal importador de poroto, con el 62% de participación, es China. Largamente superior a la Unión Europea con 8%, México. Verán que Argentina es importador. ¿Por qué es importador? Importamos bastante, o digamos más de la mitad de lo que produce soja de Paraguay. Y especialmente el año pasado, que tuvimos una sequía fantástica y las plantas no tenían soja con que operar, tuvimos que importar soja de Paraguay fundamentalmente, algo de Brasil y un poquito de Bolivia, ¿no? Cuando vamos a la harina, digamos, vemos que, lo habíamos visto antes y lo destacamos ahora, es la Unión Europea con 23%, el principal importador, Indonesia le sigue por debajo y Vietnam con 9 y 8%, mientras que el aceite, que es nuestro principal comprador, gracias a Dios, India con un 45%, Bangladesh con 16% y muy por debajo otros países. Entonces, destacamos China, principal importador de soja, India de girasol y la Unión Europea de harinas. Vemos en esta grafiquita, para que más o menos tengan una idea, quiénes son los principales consumidores de aceite a nivel mundial y cuál es ese promedio. Y vemos que Estados Unidos y la Unión Europea, y estamos muy cerquita nosotros, están en el orden de 75 kilos por persona por año. El promedio mundial está en 30.4, como lo marca la gráfica ahí en rojo. Digamos, los otros países, como en el caso de Canadá, Brasil, resto de Europa y demás, están en el orden de entre 40 y 30 kilos por tonelada y otros un poquito más por debajo. Pero el promedio mundial está en 30.4. Reitero, Argentina entre los mejores a nivel mundial. Vale decir, consumimos bastante aceite.
no. Digamos, el incremento de consumo tiene mucho que ver con lo que consumen en aceite, lo que consumen China e India por la cantidad de habitantes que tienen ambos países. Es decir, y el incremento per cápita y por día es 10 centímetros cúbicos o una cucharada, pero son tantos que en el global significa un montón. Vamos a analizar Argentina como perfil del país y el análisis de los complejos industriales para que tengan una idea de la importancia que tiene nuestro país en este aspecto. Y, bueno, digamos, cuando nos comparamos en el total de área en kilómetros cuadrados, vemos que estamos, digamos, aproximadamente entre 3,5 o 4 veces debajo de Brasil, 2.800.000 kilómetros cuadrados, Brasil 8.500.000, sigue Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. La cantidad de habitantes, fíjense que tenemos 46 millones de habitantes, estamos más o menos 5 veces por debajo de Brasil y bastante por encima de los otros países que componen el Mercosur. El crecimiento poblacional, como lo dice ahí, ha sido de 1% aproximadamente en 2019. Esto es para que tengamos una idea de lo que es como nivel de país. La agroindustria en Argentina. Vemos cuáles son las provincias donde se concentra la producción de soja. Digamos, y lo que está marcadito más en verde, que es provincia de Santa Fe, Córdoba, una parte de lo que sería el sur de la provincia de Buenos Aires, algo de Entre Ríos y otras provincias de la Mesopotamia y el norte, donde está destacado por allá arriba Tucumán y Salta, tienen un fuerte aporte a lo que es la producción de soja a nivel nacional. Pero hay algo que se destaca, y ustedes verán que en el 2014-2015 cosechamos 60 millones de toneladas. Y luego hay un marcado descenso. No tomemos en cuenta 2022-2023 porque les dije que tuvimos fuerte sequía, lo que hizo que solamente la cosecha fueran 25 millones de toneladas, creo que fue un poco menos. Mientras que la proyección de este año está aproximadamente en 47.5 millones de toneladas, 2021-22, 43,9, 2005-2006, 40,6, después lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Pero si comparamos el 2014-2015 con lo que estamos en nuestros días, estamos por debajo. Después explicamos los por qué. Digamos, esto marca un poco el área y producción de soja en Argentina, donde el área sembrada en millones de hectáreas está en el orden de 17, 18, 19 millones de hectáreas, y cómo fue variando la producción. Y entonces ahí se destaca, como decía antes, 2014-2015 con casi 61,4 millones de toneladas, el año subsiguiente estuvo en 59, 55, y después como que nos fuimos planchando, digamos. Fuimos creciendo 99-2000, sucesivamente. La industria tuvo inversiones interesantísimas, invirtió antes de que la producción llegara, apostando al futuro. Y vamos a ver luego qué es lo que pasó. Digamos, la producción estimada 2023-2024, habíamos hablado alrededor de 50 millones de toneladas, hubo algunos problemitas de sequía o demás que la sitúan en 47,5, pero ahí estamos. Y donde se destaca que la región centro es la que más produce, 38 millones de toneladas, 5 millones en el norte, 7 millones en el sur. Esa sería un poquito la distribución que tenemos. Como ven, la provincia de Santa Fe, en lo que es la evolución de la capacidad de procesamiento, se lleva todos los aplausos. Vale decir, casi el 80% del total se procesa en la provincia de Santa Fe. Digamos, seguido por Córdoba con 9%, Buenos Aires con 9%,
y las otras provincias muy poquitito. ¿Por qué? Porque todas las plantas terminaron siendo instaladas pegadas al río Paraná. ¿Para qué? Para recibir de 300, 500 kilómetros cerca de esto, automáticamente procesar y embarcar, digamos. Con lo cual hay una ventaja de costo bastante interesante en ese sentido. Y otra cosa que quiero destacarles y que es importante, que el complejo oleaginoso le aporta a nuestro país el 31,6% y el resto cerealero 18,2%. Los otros, como el de bovino de 6,4%, el petrolero petroquímico 10,5%, etc. Pero cuando congregamos todo lo que es el sector oleaginoso, que no solamente la parte de proceso, obtención de harina y de aceites, sino también biodiesel y otros oleaginosas que no son solamente la soja, tienen una importancia superlativa en lo que es ingreso de dólares a nuestro país. Digamos, en lo que es mercado donde Argentina exporta muy poquito de lo que es poroto, prácticamente 5 millones de toneladas, todo a China. Pero es muy poco lo que exportamos. Fíjense que les decía que estamos en 50 millones de toneladas, significa que solamente estamos exportando un 10%. Cuando vemos la parte de aceite de soja, también muy concentrado en la India, pero lo que está más distribuido es el que viene, que es la harina, donde Vietnam es nuestro principal comprador, seguido por Indonesia y países de la Unión Europea. Va a decir, la variedad de destinos se amplía cuando comparamos con lo que es poroto, con lo que es la parte de aceite. Y esto también tiene un destaque. ¿Por qué? Porque Estados Unidos industrializa 50%, Brasil 31% y Argentina 61%, mucho más, y prácticamente Argentina exporta muy poco y los otros países, en especial Brasil, exporta casi el 62% de su producción. Digamos, en consumo interno, el Estados Unidos gana por mucho 92%, 82% Brasil y solamente 32% Argentina, digamos, con lo cual se marca fuertemente en aceite de soja y también lo ven más abajo en harina con 81%, que Argentina tiene un consumo interno mucho más reducido que los otros dos países, fundamentalmente por el tema de la parte poblacional y por lo que hablamos antes del aceite y demás, pero es un país francamente exportador de todo lo que es aceite de soja y lo que es harina, no así del poroto tal cual. Digamos, y acá viene algo que, digamos, es lo que nos duele a los que estamos dentro de esta industria, ¿no? Cada 3 barcos que salen con aceite, con harina o con poroto, uno se lo queda el Estado. ¿Por qué? Porque prácticamente esto es como fueron variando los derechos de exportación, que en una época estuvieron restringidos prácticamente a un mínimo, tanto en el poroto como en el aceite con la harina, pero luego fueron levantando hasta situarse en nuestro día en 33%. Va a decir que cada vez que yo exporto, 33% se lo tengo que dar al Estado. Y ese es uno de los factores que luego, cuando hagamos el análisis FODA de la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que tenemos, vamos a indicar que este es un factor que le juega en contra a la industria, digamos, por la fuerte retención. Cuando vemos el grásil de oleaginosa, algo importante para los chicos que están acá, la mayoría que son ingenieros y demás, es que es la industria más eficiente procesadora de la región. Tiene una alta oferta exportable, una ubicación privilegiada, lo dijimos, al lado del puerto, recibimos, procesamos y embarcamos. La dimensión de la planta es la más grande del mundo. Van a ver lo que son las plantas argentinas en capacidad de procesamiento, es increíble. Digamos, y un altísimo nivel tecnológico, lo cual demanda gente con capacidad para su manejo. Digamos, las plantas están situadas a la vera del río Paraná,
en la parte norte, especialmente en las localidades de Timbúes y Puerto San Martín y San Lorenzo, y un poco más al sur, lo que sería el Gran Rosario, un poco menos, y un poquito más abajo, General Lagos, Villa Gobernador Galvez y hasta Ramallo, digamos, con lo cual ven que el promedio de distancia de zona de producción hasta la planta está entre 300 y 500 kilómetros, ¿no? Vale decir que eso es una ventaja que tiene nuestro país. Y vemos cómo fue creciendo, algo que le expliqué antes, la producción de oleaginosas, que fue bastante interesante a través del tiempo, en lo que es más que nada no la producción, sino la molienda anual, llegando a valores que lo vamos a ver luego, fueron bastante importantes. Pero les remarco lo siguiente: en el 60-70, el 59% de lo que molían o procesaban las plantas era girasol. Y a partir de ahí comienza la soja, que tenía solo 1%, y fíjense en la gráfica 2019-2020, donde prácticamente toda la soja ocupa prácticamente todo el círculo, es el color azul, seguida por el girasol y algún otro poquito por el maní o la colza, pero muy poco significativo. Pero el cambio fue realmente exponencial, ¿no? Un 92% soja, 7% girasol. Cuando nos vamos más arriba vemos que soja era 1%, 50% girasol. El lino ocupaba un lugar, hoy casi se muele muy poco y nada. Digamos, y otra cosa importante, en los años 1990, digamos, la capacidad teórica de procesamiento era 49.000 toneladas por día, y a medida que se fue profundizando el calado del río Paraná, es decir, la profundidad para que los barcos puedan cargar más cantidad, digamos, hizo que la molienda en nuestro país crezca de 49.000 a 206.000 toneladas por día. Por 300 días son 60 millones de toneladas lo que se podría moler. Vale decir, 255%. Y si nos remitimos a lo que es el Gran Rosario, donde están casi todas las plantas, con el calado, la capacidad de producción aumentó un 511%. Importante. Y vamos a conocer algunas plantas, para que tengan una idea, digamos. Están situadas, lo dijimos todo, dentro de lo que es la bota del río de la provincia de Santa Fe, y un poquito más abajo, en el norte, provincia de Buenos Aires. Ubicación, como dijimos, 80% de la capacidad instalada. Esta es la más grande del país y la más grande del mundo, está en Timbúes. Es Renova, muele 30.000 toneladas por día. Tiene 2 líneas de producción y tiene 2 puertos de embarque, como lo ven. Vale decir, lo que muele esta planta es equivalente a 1.000 camiones por día. Es impresionante. Para que tengan una idea, las plantas más grandes del mundo están en el orden de 6.000, 5.000, 6.000 toneladas. Esta muele 30.000. La que le sigue, que es Terminal 6, porque estaba compuesta por 6 empresas, ahora se achicó, es Bunge, Acetera General Dehesa. Es una planta que tiene 2 líneas de producción, 2 puertos de embarque. Esta planta muele 20.000 toneladas por día, entre las 2 líneas. Digamos, verán una diferencia importante entre la anterior y esta. Esta tiene mucha más capacidad de almacenaje. Fíjense, todas las celdas de almacenaje de harina, todos los tanques de almacenaje de aceite y aquellas 2 celdas que se ven de almacenaje de poroto o de semilla, se agrega una que se estrena en estos días de 320.000 toneladas. Impresionante. Y la cantidad de camiones que puede también tener como zona de estacionamiento de camiones que aportan o que traen la semilla para ser molida. Esta es COFCO, es China, Antera Noble, está en Timbúes, 8.500 toneladas por día.
con un puerto de embarque, también una planta interesante en capacidad de producción. Dreyfus en General Lago, 2 líneas de crushing, 12.000 toneladas día. Tiene también planta de biodiesel, como lo tiene Terminal 6, que tiene 2 líneas de biodiesel, de producción de biodiesel. Cargill en Puerto San Martín tiene 3 líneas de producción, 9.000 toneladas por día. Aparentemente se me fue. No, porque se abrió otra ventanita acá. Espera que... A ver, ahora... Pasaron los ¿Para dónde? Para allá. Así bien. ¿Acá? ¿Ahí? Esta es Bunge, planta Puerto San Martín. Tiene 2 líneas de producción de 8.000 toneladas por día. Entre las dos tiene refinería. Verán que está muy cerca de la población esta planta, es una característica. Dreyfus en Timbú es 7.000 toneladas por día con un puerto terminal. Y esta la puse porque es un poco parte de mi corazón. Terminé de construir, la puse en marcha, tomé el personal, como se dice en el fútbol, pateaba el córner y la cabeceaba en el área. Digamos, hoy muele solamente girasol, 1.500 toneladas por día, está en San Jerónimo Sur, 30 kilómetros de Rosario, y tiene la característica que tiene lo que es la molienda, vale decir, del procesamiento del girasol, la planta de refinería y un poquito más acá el envasado. Aceite legítimo, que lo promocionan los 8 escalones, o alzamar, pura salud vegetal. Es una planta que tiene toda la parte de producción, ¿no? Y está linda. Vamos a Brasil. Fíjense cómo evoluciona el área sembrada en Brasil. Pasa de 21 a 45, 46 millones de hectáreas. Una barbaridad. Y la producción acompaña a eso, situándose en el país de mayor producción a nivel mundial, con 155 millones de toneladas por año y con un fuerte grado de exportación, como dijimos, a la China. Digamos, en la década del 50 solamente todo lo que estaba sobre la parte del este era lo que, donde estaban las plantas o mejor dicho, la producción de soja. Después se empieza a distribuir en Mato Grosso del Sur, Mato Grosso del Norte y posteriormente a la parte norte. Esas son las características de lo que son zonas de producción en Brasil, digamos. Y como verán, el crecimiento de la exportación del producto tal cual llega a 100 millones de toneladas y el procesamiento a 54 millones de toneladas. Vale decir que es fuerte el crecimiento de nuestros, de Brasil particularmente, ¿no? Y fíjense acá lo que yo le contaba antes. La capacidad instalada de industrialización de oleaginosas ha crecido de manera más que importante, pero las plantas están de 600 toneladas, la mayor cantidad está entre 600 y 1.500 toneladas día, digamos, y por encima de 6.000 hay muy poquitas, no tantas. En total son 63 empresas con 129 plantas industriales, activa 107. Digamos, cuando vemos quiénes son los principales productores, y ahí creo que me pasé una diapositiva de Argentina donde marcaba quién eran los principales productores locales, no sé por qué. Pero en Brasil el principal es Bunge con 28.000 toneladas por día, le sigue Cargill con 15.000, ADM, Arcelor Emilia, que no está en Argentina, es la que mayor produce a nivel mundial, con 14.600, Granol con 10.600 y Dreyfus con 9.000, son las principales. Yo después les dejo la presentación como para que la puedan profundizar. Ahí ven una planta de Bunge, esta es en Nueva Mutum, en Mato Grosso, digamos. Es una planta que muele 4.000 toneladas por día y tiene planta de biodiesel. ¿Será esta la que tiene la gran? Lo discutíamos antes. Este es Rondonópolis, 5.500 toneladas por día, tiene 2 líneas de producción.
también una planta de refinería de gran capacidad, creo que debe ser una de las más grandes del mundo. Esta es Luis Eduardo Magalhães, que está en el estado de Bahía, 5.000 toneladas por día con refinería incluida. Cargill, en Santarém, Brasilia, también con puerto de exportación. Y esta está bien en el norte, y lo que se destaca que es Uruzuí, la gran cantidad de silos bolsa que tiene, digamos, vale decir como que durante la época de cosecha o pasar, almacena mucha cantidad de soja, debe haber poca capacidad de almacenaje alrededor y almacena todo en silos bolsa. Cuando vemos ahora Paraguay, vemos que es un país que tiene algunas características interesantes para destacar. Ahí está. Creció fuertemente el PBI, está bien clasificado dentro de América Latina, ha crecido de una manera más que interesante en todo lo que es producción de oleaginosa, y verán que del 2012, que tenía 4 millones de toneladas, ha pasado prácticamente a 10.4 millones de toneladas en el 2024, ¿no? Vale decir, cuando lo situamos dentro del nivel mundial, vemos que después de Brasil, Estados Unidos, Argentina, China e India, Paraguay ocupa el 6º lugar con alrededor de 10 millones de toneladas por año, lo cual no es para nada despreciable. La capacidad de industrialización está aproximadamente en un 30 y pico, 35%, y exporta una buena cantidad, la mayor parte de lo que exporta, por eso dice ahí 54, 60 y pico, lo exporta a Argentina. Vale decir que lo transporta todo por barcaza. Como principales industrias en Paraguay, vemos Cayasa, que es una sociedad entre Bunge, Dreyfus y Aceitera General Dehesa, con 4.500 toneladas por día, es la que más muele. ADM Paraguay, que está muy cerca, en Villeta, 3.600 toneladas. Están en el oeste, como se ve ahí en el mapita, y el resto, que eran un poquito de mayor antigüedad, como Cargill y Rax, están, digamos, también con buena producción sobre el sur, digamos, ¿no? Esta es la planta de Cayasa, se compró para 4.000 toneladas, hoy está casi en 4.500, tuve la oportunidad de ser uno de los que estuvieron en la construcción de la misma y la puesta en marcha. Esta es ADM Paraguay, también muy cerquita de la que le acabo de mostrar antes. Cuando nos vamos a Bolivia, vemos que prácticamente toda la producción se centra en el estado de Santa Cruz. Digamos, es un país que tiene un área sembrada que se ha mantenido constante en 1.4 millones de hectáreas, con una producción de casi 3 millones, y tiene un fuerte consumo doméstico y muy poca exportación. Digamos, prácticamente todo lo que produce lo industrializa y lo consume. Vemos que industria del aceite, con 2.500 toneladas, Gravetal 2.200, estas son las capacidades de las plantas industriales, y Prolega 2.200, son las plantas industriales situadas en Bolivia y las de mayor importancia, ¿no? Ahí tienen una que está en Puerto Guijarro, que es Gravetal, es una planta de 2.200 toneladas día. Digamos, Uruguay, simplemente para mencionarlo, ha crecido en capacidad de producción con un poco más de 1 millón de hectáreas, gracias fundamentalmente a inversiones argentinas. Tiene una sola planta importante que es Cousa, 1.450 toneladas por día. Puede moler también girasol y canola. Y en Chile, muy poco y nada. Anagra con 240 toneladas al día y otras con muy poquito, ¿no? Simplemente para que sepan que existe. Cuando nos vamos a Estados Unidos, vemos que la superficie sembrada en maíz y soja, digamos, está por encima del maíz de la soja, pero ¿qué pasa? Que el maíz tiene un rinde muy superior al de la soja. Digamos, es casi, hay que multiplicarlo por 3 o por 4. Eso hace de que
cuando vemos la producción de ambos, el maíz, como lo habíamos dicho antes, triplique o cuadriplique lo que es la soja. La soja es lo verde, lo naranja es el maíz. Cuando vemos el Mercosur ampliado, vemos que Sudamérica provee el 35% del total del crushing mundial de soja. Esa es nuestra participación. El resto sería el resto del mundo, Estados Unidos y otros países como los que nombramos con precedencia. Pero lo importante o lo que queremos remarcar es que el Mercosur provee el 35% del total de lo que se muele a nivel mundial. Y la participación argentina, digamos, en lo que es el crushing, de acuerdo a la capacidad instalada que tenemos, ven, en azul abajo Brasil, el verdecito es Argentina, con casi el 50% del total de lo que se puede moler en el Mercosur. La evolución indica lo que habíamos hablado antes, 2003, 97.000 toneladas, ahora estamos 204.000, 206.000, vale decir, Brasil también creció de una manera más que interesante. Argentina en los últimos años se planchó, ¿por qué? Porque la producción no ha crecido en la medida que se esperaba. En definitiva, vamos a decir que la evolución del crushing mundial de soja y Sudamérica es que China es la que tiene mayor número de plantas, seguida por Brasil, Estados Unidos, Argentina. El Cono Sur marca 150 fábricas localizadas en los países que acabo de mencionar, digamos que pueden moler 383.000 toneladas por día. Menos de 100.000 de lo que puede moler China. Pero ¿qué pasa? Que China tiene muchas plantas y muchas de ellas por obsoleta han quedado inactivas. No mueren más. De hecho, solo en los 2 años el gigante asiático ha logrado superar la capacidad de día de molienda de Sudamérica, que previamente lideraba dicho ranking, ¿no? Argentina, digamos, lo dijimos ya, puede moler con las plantas instaladas, si todas estuvieran activas, 200.000 toneladas por día. Para ir redondeando la presentación y no extenderme mucho más, si no me van a retar, hacemos un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En el caso de Brasil, vemos que como fortaleza tiene abundantes recursos naturales con un tremendo potencial de productividad, productores de gran escala que utilizan tecnología agraria de punta, alta inversión en I+D y cursos de agua que cruzan el territorio. Ahora, la producción como debilidad, la producción granaria extendida en cerca de 60 millones de hectáreas, muy dispersa. Las principales áreas de producción están localizadas muy lejos de los puertos, lo cual significa tener que pagar más flete. La infraestructura doméstica es deficiente en lo que hace a transporte y almacenaje. Hay una elevada presión fiscal para transferencia de granos entre estados, cosa que no ocurre en Argentina. Si yo transporto de Córdoba a Santa Fe no pago impuestos, mientras que en Brasil hubo que cerrar plantas porque el estado tenía poca producción y tenía que traer de otro estado y tenía que pagar un impuesto, lo cual lo sacaba de competición. Producción de biocombustible debería incrementarse de acuerdo a la demanda, están un poquito mejor que nosotros. Digamos, vemos la distancia que hay desde la producción a los puertos de Santos, Paranaguá, Río Grande o Salvador, es muy importante. Eso es una debilidad. Como oportunidad, el mercado internacional crece, el incremento de la demanda externa de harinas, aceite y vino también, el consumo doméstico de harinas proteicas destinadas a alimentación de animales de granja también está en crecimiento, así como también el blending de biodiesel con diésel fósil. Como amenaza, barreras para la cancelaria por parte de los países importadores, aplicación de tarifas diferentes de importación o crecimiento de la producción de palma a nivel mundial, que también puede ser una amenaza. Cuando nos vamos a Argentina, vemos que como fortaleza, gran concentración de la producción, lo vimos, disponibilidad de tierra para poder expandir cultivo, flexibilidad para la producción primaria,
en crecimiento en escala, hidrovía Paraná-Paraguay que posibilita que vengan granos de Paraguay y de otros países. Las debilidades que marcamos son ineficiencia en la infraestructura doméstica, hay falta de rutas o caminos adecuados que son deficientes, la parte energética está en vía de solución y escasa capacidad de almacenaje en los granos en área de producción, lo cual se suplió con el tema del famoso silo bolsa. Digamos, otras fortalezas, eficiencia portuaria es muy buena, plantas de gran escala y tecnología en punta, lo vimos, acceso a los mercados mundiales con buena distribución, y como debilidades también notamos que nuestra soja tiene baja proteína cuando nos comparamos con Brasil y con Paraguay, con Bolivia, digamos, son horas de día, fertilización, riego, etcétera, etcétera, y nos cuesta llegar a la proteína que nos piden los clientes. Estamos por debajo de estos países y no aún de Estados Unidos. Tasa elevada de exportación por las retenciones estatales y los puertos de origen, si bien hemos profundizado el calado, hay que completar los barcos en aguas más profundas como en el sur o en otro país, que puede ser Brasil. Otra debilidad, prácticamente el 92% de la producción granaria de oleaginosa es vía camión. Y el flete de camión es más caro, prácticamente el doble que lo que es ferrocarril y 4 veces más que lo que es la parte naviera, digamos, ¿no? Esa es una debilidad. Digamos, como oportunidad, el crecimiento de mercado a nivel internacional, el incremento de la demanda, como lo dijimos para Brasil, posibilidad de originar materia prima de países vecinos y afianzar la legislación del bio para que sea 10 o más. Como amenazas, lo dijimos, las tasas de exportación, barreras para arancelaria y crecimiento de Ucrania, Rusia y Hungría a nivel mundial del complejo girasolero. Pero esto no preocupa tanto porque la producción de girasol en Argentina es de consumo prácticamente el full consumo interno. Finalmente, y para concluir, decimos que la respuesta a la oferta de materia prima, el área de cultivo con disponibilidad de tierras, es un tema delicado pero no limitante. Brasil crece a muy buen ritmo, el resto, el caso nuestro especialmente, estamos un poquito estancados, Dios quiera que nos va, que nos funcione. Rendimiento, gran flexibilidad, crecimiento en escala, adopción de técnicas de labranza modernas. La infraestructura es de alta eficiencia debido a su economía de escala. Hay que mejorar la infraestructura, lo dijimos, faltan caminos adecuados para ingresar a las plantas industriales. El tema energético está en vía de solución. Y cuando hablamos tareas relacionadas con la política, es implementar negociaciones internacionales para mejorar el acceso a los mercados y a nivel las tasas de exportación que amenazan y atentan contra la producción primaria e industrial. El restablecimiento de la misión temporaria de soja a partir de países vecinos como el Paraguay, por suerte, logró destrabarse y hoy podemos importar sin ningún tipo de inconveniente. Básicamente, estas son las conclusiones de lo que quería presentarle y decirle muchas gracias por la atención y a la Bolsa de Comercio por suministrar información, a Producir Conservando, a Biove, que es la Sociedad Brasileña de Óleos y Verduras, y a la CAPRO, que es la Cámara Paraguaya de Procesadores, que fueron quienes me ayudaron a mostrarles esta presentación. Espero que les haya gustado. Y como regalo, antes de despedirme, soy el director de Aceites y Grasa. Le trajimos una revistita para cada uno, para que la elijan y se la lleven. Es una revista trimestral con un amplio contenido técnico que espero que les guste y espero que se suscriban. Van a tener una atención muy especial. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Muy interesante charla. Ahora vamos a dar comienzo a la charla del ingeniero Marcelo Ferrero. Él es ingeniero químico, egresado de nuestra querida Casa de Estudios. Posee más de 35 años de experiencia en el desarrollo de procesos, diseño y coordinación de ingeniería en las áreas de petroquímica, extracción de aceite vegetal por solvente, biocombustibles,
IOL y Gas, entre otras. Desde el año 2012 es director ejecutivo de Plan Design Sociedad Anónima, empresa de ingeniería de equipos y plantas dedicada a la industria de extracción por solvente de aceites vegetales y biocombustibles, y desde el año 1994 y continuando en la actualidad es consultor para Hightech Ingeniería Sociedad Anónima, empresa de ingeniería de equipos y plantas para la industria química de procesos. Bueno, se ha desempeñado también en docencia aquí en nuestra facultad y ha dictado varios cursos y conferencias técnicas relacionadas con el diseño y la optimización energética de plantas. Gracias. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que ver los ingenieros químicos en todo esto que presentó Héctor? Siguiendo con la idea de Adrián Bonibardi, el decano de REPIC, que hablaba de que es una carrera nueva, vieja pero nueva para los jóvenes. Cuando yo empecé a estudiar se decía que era la carrera del futuro y viví el futuro como presente y estoy convencido que tiene mucho más futuro. Y el enfoque que quiero darle es ese, porque en media hora no vamos a ver cómo es todo un proceso, sino es qué significa haber estudiado ingeniería química, qué significó lo que desarrollaron esos conceptos 25 años antes que se iniciara aquí ingeniería química. Pensemos que, creo que antes se le llamaba ingeniería industrial o química, que era, uno estudiaba los procesos como cada proceso, ¿no? Extracción por solvente, producción de ácido sulfúrico, soda cáustica, no sé. Pero las cosas se estudiaban de forma separada y en un momento se empezó a pensar que había en común una destilación de un fermentado, de una destilación de un solvente. Entonces, de ahí fueron creándose el concepto de operaciones unitarias, los conceptos de transferencia, de masa, de energía, etc. Y eso hace que nuestro concepto pueda ser aplicado en cualquier industria. Entonces, por eso es una carrera que para mí tiene mucho futuro, pero muchísimo. Porque estamos en un país que tenemos la sensación, y es así, es un país no industrializado comparativamente, vamos a poner Japón en el otro extremo, vamos a decir, pero nosotros trabajamos para la industria. Pero en realidad, si lo miramos del otro lado, tenemos un mundo de oportunidades, porque así como las debilidades que mostró Héctor, de que la industria fue más adelante que la producción de soja. En un momento se planchan por cuestiones climáticas, pero también temas impositivos, falta de infraestructura, etcétera, etcétera, pero la industria está adelante. Y Argentina tiene un nivel de profesionales muy alto, muy alto. Y la formación que tenemos en esta casa, como en todas las casas, todas las universidades en Argentina, es muy alta. Si le sumamos de que estamos en un país de cierta vaivenes, incertidumbre y demás, nos hace flexibles, y por eso hay tantos profesionales exitosos en el mundo, ¿no? Que tiene que ver con esta realidad adversa que nos prepara para ser flexibles. Y voy a dar algo un poco autorreferencial si quieren. Con esto hemos trabajado en todas las plantas del mundo que tiene Bunge, que son 50 aproximadamente. 54. Hemos trabajado en todas para hacerlo más eficiente. Así que tenemos referencia de qué es lo que pasa en el mundo. Les puedo asegurar que el nivel que hay en Argentina, no quiero ser autorreferencial en esto, pero el nivel que hay en Argentina es muy alto. Y uno lo ve cuando se encuentra en lugares donde está todo resuelto, cada uno hace lo que sabe que tiene que hacer. Pero cuando viene un problema nuevo, dice, uy, ¿y esto? ¿No? Entonces, nosotros estamos entrenados para eso. Por la adversidad, si se quiere, pero por un lado, pero por otro lado, por la formación. Y acá, lo iba a decir al final, pero lo digo ahora. Yo estoy convencido, pero realmente convencido y probado que lo importante de esta facultad es la formación de los fundamentos y el grado de profundidad de los conocimientos que nos dejan. Y esta aula se llama Eduardo Lombardo, ¿no? Eduardo fue tutor mío cuando yo empecé en el 81, pero había un sistema tutorial en ese momento, que por un año te acompañaba un docente, y yo lo aproveché. Después nos conocimos toda la carrera por la docencia y demás. Y mi primer trabajo fue en petroquímica, en La Plata, petroquímica Maley, por un catalizador que estaba desarrollando el INCAPE para hacer una planta piloto. Y
de alguna manera empecé por el lado de la investigación. Después, bueno, por distintas razones se hizo la planta, hubo crisis financiera, pasé a gestionar el proceso hasta que conocí a Miguel Weiner, que me unía a Hightech Ingeniería en los 94-93. Y entre lo que es la investigación, porque a veces se puede ver que la investigación, y hoy está muy discutido en el país, digamos, esto de la investigación y la aplicación, yo lo que digo es lo que derraman conocimiento, porque a mí lo que me formaron y me inspiraron fueron muchos, ¿no? Matemática, física, termodinámica, me acuerdo de Petucci, o sea, Ido, el Lombardo, Ido, operaciones unitarias, pero lo que me han formado y lo que me han inspirado, porque la carrera deja dos cosas, formación, pero también te deja un legado. Si yo entrevisto a alguien de aquí y me dice, ¿qué te gustaría hacer? Diseñar plantas, hacer cosas. Entonces en el mundo venimos para hacer cosas relacionadas con la profesión. Entonces yo creo que esta casa deja eso. Y uno cuando se encuentra, por eso se reconoce con otros egresados. Hay un legado, venimos para algo, hay que dejar algo. Y esto que muestra Héctor es que lo hicieron muchos ingenieros químicos, mecánicos, electromecánicos, es decir, esto es todo un tema de trabajo de equipo, ¿no? Han dejado las plantas más grandes del mundo y eso fue un desarrollo que, con cierta tecnología que vino al exterior, pero gran parte se desarrolló acá, en Argentina. Es decir, que el nivel profesional es muy alto. Entonces yo rescato que la investigación en los institutos derrama conocimientos en los egresados. Y soy convencido de eso, porque me acuerdo en mi tiempo que se hablaba de si un docente tiene que ser más práctico o más teórico. Bueno, yo me quedo que la termodinámica la aprendí acá, por dar un ejemplo, ¿no? Después, cuando entré en petroquímica no distinguía un reactor de un intercambiador de calor porque todos eran cilíndricos. Pero hay que caminar, ¿no? Hay que caminar y aprender. Pero eso se aprende, pero siempre decimos, termodinámica en la fábrica no se va a poder aprender. Eso se aprende acá. Muy bien. Vamos a bajo este concepto, vamos a ver un poco cómo es extracción. Para el otro lado. Para el otro lado me parece que... Para atrás, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, el crashing tiene como etapas. Tenemos en grandes rasgos una etapa de almacenamiento, una etapa que le llamamos de preparación o molienda, una etapa que es extracción por solvente. Y acá, esta área es como que hay una planta petroquímica dentro de una industria alimenticia, digamos. Y tuve la suerte, cuando ingresé, fue en mi plan que tuvimos informática, fue el primero, teníamos la Apple II con 32K de memoria, pero bueno, tuve la suerte de empezar computación y eso me permitió poder ayornarme para entrar a una nueva generación de ingenieros de proceso donde había que manejar simulación de proceso. Fue duro, pero pudimos hacer ese ayornamiento y hubo un quiebre ahí, porque la ingeniería química sigue teniendo los mismos principios que aquel entonces, pero sí cambia las tecnologías, es decir, lo que uno va a utilizar como herramienta, ¿no? Entonces, con la experiencia industrial y con las herramientas nuevas pudimos entrar en el mundo de la petroquímica, de la generación de petróleo y también de esto que es como hay una pequeña petroquímica adentro. Y yo recuerdo mi socio y CEO de Hightech, que es Miguel Weiner, que iba a visitar a Héctor en los años 90 con una valijita que tenía la notebook, porque fue el primer simulador, el HiSim, el iOS, en una valijita que le llamaba Miguelito y nadie lo atendía, y Héctor fue uno de los que atendió. Y lo vuelvo a decir acá porque esto es verdad, fue uno de los que nos abrió la puerta a empezar a experimentar. Y lo que hoy se da por dado de que uno diseña primero un balance de masa energía por simulación, en aquel momento no era así. Entonces Miguelito iba y decía, porque si hacemos esto podemos mejorar acá. Y Héctor dice, qué bárbaro, lujo, puede decir. Bueno, porque tenía una herramienta capaz de hacerlo, pero eso no existía. Antes era a mano y mucho más duro.
mi época era de la calculadora científica, que habíamos tirado la tabla de logaritmos. Bueno, ahora tenemos la simulación y ya no necesitamos la calculadora científica. Bueno, entonces, nos vamos a centrar que los ingenieros químicos tenemos mucho que ver con esto, y en particular con la destilación. Y los ingenieros químicos yo lo veo como que nuestra función es la de ser el arquitecto que puede coordinar el resto de las especialidades. En otras áreas al revés va a ser un ingeniero mecánico el que va a coordinar, pero en estas áreas el ingeniero químico es un poco el que articula y tiene que también entender qué quiere el cliente, ¿no? El cliente me pide esto, ¿lo puedo hacer, no lo puedo hacer? O le digo, no se puede hacer, tiene riesgo. Esa es nuestra función. Entonces son ingenierías que van a interrelacionar entre la ingeniería más dura como mecánica o civil y lo que quiere el cliente y tenemos que tener esa capacidad de poder juntar todo eso. El diseño para ver cómo conduzco un proyecto. Si estoy en producción, cómo coordino todas las áreas. Si estoy en calidad, lo mismo. Es decir, que tenemos una función un poco holística de entender, incluido el negocio. Si no entiendo el negocio, es difícil hacer un proyecto. Porque a lo mejor puede venir una propuesta de un cliente, pero yo sé que es inviable antes de empezar, digamos, y hay que decírselo. Entonces tenemos un poco esa función. Y nos vamos a centrar un poco entonces. Vamos a apuntar ahí. Bien, pero para no dejar de lado preparación, y muy rápidamente, por eso se llama industria de crushing o molienda, porque en realidad mitad de la planta es molienda y la otra mitad es extracción. De esto no nos vamos a centrar, pero simplemente decir que del almacenaje va a haber un scalping o sacar basura gruesa, digamos. Va a haber un secado y un tempering, que es para que se homogeneice el grano. Luego hay una limpieza y lo más importante es el cracking o quebrado, que es donde rompe el grano y lo rompe en 6 u 8 partes. Luego viene normalmente un dehulling o descascarado, que se hace por soplado en un multiaspirador, y esos trozos de esos cracks se tiene que calentar 70-75 grados centígrados para que el grano se haga plástico, y pasa a lo que es clave, que es el flaking o laminador, para obtener una lámina de 0,35, 0,4, 0,45 milímetros de espesor, para que luego se pueda abordar con el solvente y además rompa la célula y la materia grasa quede expuesta. Puede haber o no un expandido para hacer un collect y un enfriado y va a extracción. Esto básicamente sería muy sintéticamente lo que es preparación. Digamos que esto muy, pero si bien tenemos que entender claro el proceso, por otro lado estos son todas máquinas, así que aquí los ingenieros mecánicos y electromecánicos son los que deben manejar esta parte por la complejidad. Bien. Es decir, que la preparación, simplificadamente, el poroto hay que llevarlo a una lámina, que si ustedes lo toman es con papel picado, esto, ¿no? Una cosa así. O un expandido. Ya que estamos, cuando se hace extracción se hace sobre una lámina o sobre esto, que es agregado. Entonces extracción se hace un agregado de solvente hexanos, que es normal hexano e isohexanos, en un rango de destilación de 65 a 71 grados centígrados aproximadamente. Y es interesante porque cuando analizamos los extractores, que siempre se intentan modelizar como las eficiencias, al final de cuentas la disolución de aceite con solvente es instantánea, ¿no? Porque son homogéneos, pero lo que es difícil es penetrar esto y llegar hasta en el poro, en la célula. Esto se me hace acordar mucho catálisis heterogénea, ¿no? El tiempo que lleva que pueda hacer la difusión del solvente, la difusión del aceite. Y de hecho, cuando uno compara extractores, se hicieron muchos modelos, ¿no? Pero cuando comparamos tractores y muchas plantas, distintos modelos, distintos tipos, al final decimos, bueno, ¿cuánto tiempo lleva?
digamos, casi que se lleva un parámetro, el tiempo según el tipo de extractor. Bien. Entonces, acá hablamos del extractor, que básicamente la extracción es con solventes. Generalmente todos los extractores tienen el mismo concepto. Hay que hacer lavados en contracorriente, es decir, se parte el solvente y se va concentrando un aceite solvente que le llamamos micela, y por otro lado va a salir la harina que se va a llevar solvente y luego hay que desolventizar. Entonces el extractor va a manejar distintos niveles de concentración de aceite que le llamamos micela o miscelánea, ¿no? Vamos a concentrarnos en la destilería, que sería un poco lo más de ingeniería química. Y hablando de las operaciones unitarias, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr finalmente que nuestro producto sea aceite crudo y harina desolventizada, y no emitir solvente al aire ni al agua, a los efluentes. Para iniciar la concentración, digamos, normalmente típicos en un extractor obtenemos una micela del 25-30%, es decir, 25% de aceite, 75% de solvente. La primera fase se hace por evaporación, porque son dos componentes, uno bajo peso molecular y el otro de alto peso molecular, con distintas volatilidades relativas, así que es por evaporación. Y luego, para llegar a una concentración lo más alta posible y bajar el solvente todo lo que se pueda, es por stripping o desorción, que en este caso se utiliza vapor para después poder recuperar el vapor condensándolo. Esto es un primer pantallazo de una parte de la planta en el cual vamos a analizar. Tenemos un extractor que ingresa solvente, hidrociclones para sacar partículas, un tanque de micela, un gran evaporador. La evaporación se hace un gran evaporador, un economizador para precalentar con aceite de salida, otros economizadores con vapores que están dando vuelta a la planta. Finalmente hay que terminar evaporando con vapor de caldera y luego se va a ir a la otra etapa, que es el stripping. Ahora, el primer evaporador hay que evaporar solvente, pero es un economizador que va a utilizar los vapores que vienen del desolventizador de harina. El desolventizador de harina tiene también dos efectos. Uno es directamente un calentamiento para vaporizar el solvente que quedó embebido, y luego se hace, le llamamos stripping, pero también en realidad es un tiempo de residencia para que el solvente pueda migrar del material y salir hasta llevárselo, pero le llamamos stripping. Por decir de una manera, si bien el solvente está absorbido, ¿no? Ahora, esos vapores, como tienen gran cantidad de vapor de agua y vapor de solvente, se utilizan para preevaporar la micela. Ahora bien, ¿cómo se hace para evaporar solvente condensando solvente? ¿No? El truco es que hay que hacer un vacío, por eso hay un sistema de condensación de vacío y un eyector. Para bajar la presión, entonces se genera una diferencia o gradiente de temperatura. Si no, no se podría hacer esta evaporación. Si uno va a partir de una presión atmosférica a vaporizar solvente, normalmente está a 65-67 grados centígrados. Esto es concentración de aceite versus temperatura. A presión atmosférica, a la medida que se va concentrando, va subiendo rápidamente la temperatura. En algún momento no se puede seguir por evaporación porque, no sé, a 120-130 grados centígrados empieza a craquearse, formarse polímeros, colores, etc. Entonces hay un límite de temperatura. Si se baja la presión, la curva de evaporación va a ser más baja, y ahí, cuanto más vacío pueda lograr, es más fácil evaporar, ¿no? Y por un lado. Y por otro lado, se genera el gradiente que necesitamos, que estoy evaporando micela y estoy condensando solvente del otro lado. Ahora vamos a las operaciones. Si uno dice, bueno, esto es una simple evaporación, es muy simple. Bueno, veamos.
Aquí hay vapor de agua y solvente que sale a 70 y un poco más de 70 grados del tóster. Primero hay una condensación puramente de agua, porque el solvente se comporta como un incondensable. Hasta que llega aproximadamente a 70 grados centígrados y empieza a condensar solvente. Así que acá empezamos ya a introducir a un diseño de un equipo que es uno de los más grandes de la destilería, que es los modelos de transferencia de calor. Esto es sobre condensación de un componente, luego viene una condensación isotérmica que es condensación de dos componentes, que es cuasi isotérmica porque es condensación de agua y solvente cuyos líquidos son invisibles. Eso genera un punto prácticamente constante, varía un poco por la presión o por la composición, pero es isotérmico. Y del lado de la evaporación, en la curva, una parte de la curva que veíamos antes, esto es un determinado vacío, pero si logro más vacío, aumento el delta T y puedo evaporar más. Entonces, el vacío es tan importante como el tamaño del equipo o la cantidad de vapores que recibimos del tóster. Bien, estamos hablando de este equipo. Un evaporador normalmente tiene un separador arriba, a veces puede tener un separador al costado, que obviamente hay un equipo concreto, hay que hacer la simulación para hacer balance de masa de energía, habrá un PNID asociado. Bueno, aquí tenemos una foto, y para lograr un evaporador hay que hacer la simulación de proceso, hay que diseñar el equipo. Si es un equipo existente, hay que verificarlo y ver si se puede mejorar. Hay que coordinar todas las especialidades de la ingeniería. Aquí, cuando digo coordinar, son muchas y principalmente la mecánica para el diseño del equipo. Y así como decía, nosotros tenemos un poco que coordinar distintas áreas. Esta es fundamental, la mecánica, porque es el que va a diseñar y nos va a dar seguridad que el equipo no se va a romper, no va a explotar, no va a fallar. Y le debemos al ingeniero mecánico que no fallemos después en una planta. Es decir, realmente en mis primeros años de carrera se nos hacía difícil coordinar con los ingenieros mecánicos o los civiles porque tienen que seguir códigos, ¿no? Pero gracias a ello es que ninguna planta te explota, ningún edificio se te cae. Entonces, es importante la función que cumple cada ingeniería, ¿no? Y hay que ser muy respetuoso. Hoy estoy feliz por decir que de 0.007.000 equipos que hemos hecho y construido, nunca uno se nos explotó o se nos rompió por cuestiones de diseño. Y eso no es poca cosa, eso es mucho, ¿no? Así que la seguridad te lo dan las ingenierías duras, digamos. Yo soy muy respetuoso de eso. Por eso digo, una cosa es coordinar y entender el concepto del proceso, lo que se va a lograr, otra cosa es respetar cada ingeniería. Las plantas industriales y los proyectos se hacen con equipo, con un equipo de ingenieros de distintas especialidades. Hay que aplicar seguridad en el diseño, safety design, plantear todas las hipótesis que pueden ocurrir sobre presión, sobre temperatura, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo voy a abordar? Por diseño del mecánico, por una válvula de seguridad, por un enclavamiento, pero es parte también, principalmente de ingeniero del proceso, poder prever esto. Y si es posible, como un inicio del diseño, no al final como una revisión, porque en el diseño hay que ver qué puede pasar y cómo puedo preverlo. Por supuesto, el impacto ambiental. Investigación y desarrollo, relacionado con lo que decía antes, que el conocimiento viene de ahí y el que te da seguridad en lo que uno puede hacer. La operación y el control, no solo por entrenamiento, sino toda la parte de instrumentación, control, de control avanzado, etc. Calidad, esto es una especialidad también que está en esta casa porque hay licenciado en química, hay ingeniero en alimentos, y hoy el tema calidad, cada vez más importante el tema calidad y va a ser más importante, ¿no? Así que es todo un mundo en sí mismo. Bueno, y más. Pero fundamentalmente nuestra función está acá, ¿no? En estos sistemas. Para verlo un poco en físico, que es un evaporador de una planta de estos tamaños, como hablaba
Héctor. Aquí estamos construyendo un evaporador. Dejamos el operador para que lo vean, poniendo tubos. Y esto es otra herramienta que estamos utilizando hace unos años, muy poderosa, que es un escaneo en 3D con láser de una planta real para luego poder hacer un allanamiento, un revamp, una modificación. Ese escaneo permite tener la planta real pero en virtual con errores de 1 milímetro, para que tengas idea. Esto es como se ve un escaneo, que es difícil de verlo porque son puntos, no es una foto, estos son puntos. Esto cuando instalamos el equipo nuevo, cómo lo vamos a instalar, cómo vamos a reformar las cosas, y esto viendo la maqueta de lo nuevo, ¿no? Pero es el mismo equipo. Y si vamos a plantear otro ejemplo del mismo equipo, lo podemos ver como foto, también foto de 360 grados, lo podemos ver como matriz de puntos, con medición, para poder medir, y la maqueta que fue insertada adentro. Esto nos permite hoy poder hacer un proyecto en Brasil, en Canadá, y nos está poniendo cada vez más sin la planta. Es decir, poder hacer un proyecto, te dan esto y prácticamente puedes hacer un proyecto en el mundo sin ir a planta. Primero hay que caminar esa planta para entender cómo funciona, ¿no? Pero después, digamos, podés decir, bueno, voy a la planta, veo los problemas, pero después tengo una matriz de puntos. Es increíble que uno pueda hacer todo un diseño desde un escritorio. Para hacer... El resultado de esto es un archivo de 500, 600 gigabytes, ¿no? Entonces hay que tener una máquina que pueda procesar eso, discos, etcétera. Pero en realidad, esto, el scanning 3D, se viene y muy fuerte, y son las nuevas tecnologías que hay que aprovechar. Otro caso, también donde se superpone el escaneo con lo nuevo que se está instalando. Esto permite no solo diseñar, permite ahorrar mucho de montaje, porque se puede prever todas las cosas que van a ocurrir y no hay sorpresas después en el montaje. Se baja mucho costo de montaje, se puede compartir y discutir con distintos sectores, distintas partes del mundo. Hoy es increíble que en una conferencia uno esté acá, allá, distintos especialistas, estamos discutiendo lo mismo y vemos la planta en 3D. Es impresionante. Bien, estábamos viendo entonces la evaporación, ahora tenemos lo del stripping, que ahí en principio uno dice, bueno, es una columna como cualquier columna de stripping. Acá es una gráfica que la he puesto así intencionalmente como para hacer... No sé si se ve el Pitch Technology o todo lo que es análisis. Eso es un método que se inventó más para las refinerías por tener muchas corrientes calientes y frías en las refinerías, pero también acá lo aplicamos. Y de nuevo, creo que el primero que nos contrató para hacer este estudio fue Bunge en 2017, el campo de San Martín. De nuevo, Héctor promoviendo siempre un paso adelante. Nos hacía caso, eso lo muestro. Y no vamos a aplicar, esto es un mundo en sí mismo, por supuesto, porque son las curvas compuestas de corrientes frías y corrientes calientes, pero les quiero comentar algo de la eficiencia. Vean lo siguiente: si una planta no tuviese ningún economizador, consume del orden de 240 kilogramos de vapor por tonelada de soja procesada. Y una planta bien integrada de las que tenemos acá en Argentina, esto es típico, depende de varios parámetros, ¿no? Pero típico 145 kilogramos por tonelada. Y si aplicamos pinch, que sería como límite termodinámico, de ahí nos podemos pasar, tendríamos 142. Es decir que, desde el punto de vista de integración energética, estamos en el orden de casi 100%, 98%. Más no se puede. Y lo hicimos porque mucha gente viene con distintas propuestas. Si hacemos esto, podemos mejorar. Si hacemos esto... Pero en realidad, cuando uno aplica pinch, puede ver que si uno hace una cosa u otra, llega al mismo camino. Es decir, que
lo interesante de pinch es que te demuestra un límite termodinámico. Entonces, de alguna manera es, bueno, hasta acá llegamos. ¿Hay algo más para inventar? Bueno, sí, hay que hacer más eficiente el stripping, hay que hacer eficiente el proceso, pero no desde el punto de vista del intercambio de calor. Volvemos al stripping. Cuando nosotros empezamos, como el aceite es suficiente porque tiene un componente que se llama fosfolípido, que con agua se hidrata y forman gomas. Cuando las gomas se secan, es la lecitina de soja. El stripping era muy ensuciante y los equipos que se usaban eran muy robustos, tipo disco y anillos. Y lo que parece mentira es decir, ahora la tecnología es usar plato perforado. ¡Epa! Plato perforado, ¿qué estamos hablando? ¿Cierto? Lo que pasa es que como muchos intentan utilizar platos perforados, ni hablar platos de válvula y demás, pero fracasaron porque se caían, porque se tapaban por el ensuciamiento y el vapor lo colaba. Hubo una clave que es hacer de una velocidad, una robustez tal, una velocidad del vapor a través de los orificios tal que sea autolimpiante. Eso fue un poco la clave. De nuevo, tuve un lugar donde probar esto que fue la planta de San Jerónimo. Sí, querida planta de San Jerónimo. Probamos con 2 platos y luego reemplazamos todos los platos y ahí fue un cambio. Todo esto se hizo en Argentina, de vuelta, no es por hacerlo referencial, sino que fue un conjunto de cosas que se dieron. Hoy en el mundo todos los proveedores están haciendo este tipo de platos. Bueno, parámetro vacío, bueno, cómo influye la temperatura, el vacío, pero todo lógico para ustedes. Y luego, una vez que salimos en stripping, ya tenemos el aceite crudo que va a un enfriamiento por intercambio. Normalmente hay un desgomado con agregado de agua para sacarle los fosfolípidos. Y finalmente un secado, flash, que es el aceite es soluble, o sea, hay una parte de solubilidad de agua en el aceite, entonces hay que secarlo. Y ese secado se hace por alto vacío. Básicamente alto vacío. Y luego un enfriamiento, otra vez ahí generalmente se hace alguna economía con alguna corriente fría. Pero básicamente todo está la línea de obtención hasta el aceite crudo. Pero hay una parte que no habíamos hablado, que es el vacío, y simplemente quiero decir esto. El vacío es este condensador que va a condensar todo lo que trabaja en vacío, que tiene vapor de agua y vapor de solvente. Ese condensador va a tener, de nuevo, volvemos a las operaciones, una parte de sobrecalentamiento de los vapores, una parte de condensación cuasi isotérmica y finalmente cuando termina de condensar aparece que hay incondensables, por eso empieza a bajar la temperatura, porque es aire que entra al sistema, otro aire que viene diluido en la micela porque cuando entra la soja el extractor tiene aire. De nuevo, un equipo que tiene varios modelos que hay que aplicar de transferencia de calor para determinar el coeficiente de transferencia de calor. También traigo a colación, porque nos vamos a ver a toda la presentación ejemplos. Porque cuando uno habla de vacío, generalmente piensan en empresas que se dedican a vacío. Pero en realidad las empresas que se dedican a vacío, básicamente lo importante son o un eyector o una bomba de vacío de corriente líquido, pero el vacío acá lo genera la condensación. Después el eyector va a sacar el incondensable saturado en vapor de solvente. Pero el vacío lo hace el condensador, más el eyector. Y esto es proceso también, es decir, todo es proceso. Esto es lo que quiero transmitirle. En lo que uno entra en una torre de enfriamiento, es proceso. Entra en una caldera, es proceso, porque uno empieza a entender y se puede simular todo en una caldera y entender, hacer un balance de masa de energía completo en la caldera, sin que uno sea especialista de caldera, porque eso requiere conocimiento de quemadores, conocimiento de materiales para el tubo, etc. Pero el entendimiento de eso es clave. Ese condensador que vemos acá, uno en fabricación real. Y todos los condensados finalmente va a otra área que es que el solvente y el vapor de agua que se condensa son dos líquidos miscibles. Así que va a ir a un separador. Obviamente la separación es por principio básico que por decantación. Pero quiero remarcar esto. Los separadores
empezamos a trabajar las plantas más grandes eran de 2.000 toneladas en Argentina, 1.800, 2.000 toneladas y en el mundo también. Cuando hubo que empezar a agrandarlo, los separadores tenían un problema. Cuando aumenta el tamaño, si uno aumenta proporcional un separador, llega un momento que por más que aumente el tamaño, por turbulencia, por el número de reinos, la separación no es eficiente. Habría que poner separadores en paralelo. Lo que hicimos es aplicar un coalescedor o un pack de placas paralelo para generar un flujo laminar y hacer la separación fina ahí. Pero lo que quiero traer acá en colación es que esto no es un invento, esto es de la industria petrolera, que separa crudo y agua. Lo trajimos a solvente y agua. Es decir que de la industria petrolera uno trae muchas cosas acá. Y muchas experiencias que hacemos acá las aplicamos después en la industria petrolera. Eso es la ingeniería química. Son los mismos conceptos. Finalmente, del separador va a haber agua que termina como efluente, que para asegurarse que no tenga solvente antes de ser volcado, y lo que hay que asegurarse que no tenga solvente, entonces se hace un stripping también con vapor. Y ahí viene una economía que puede ser la descarga de un eyector primero, después agregado de vapor, hay distintas técnicas, pero básicamente es un stripping antes de que vaya a una planta de tratamiento de efluente. Todo lo que es condensación del lado de solventización de harina, que arranca del tóster, pasa a un lavador de partículas primero con agua, primero evaporador que ya vimos, que como equipo grande, un economizador que precalienta solvente que vuelve a la extracción, una condensación final con agua, un condensador final de venteo y una absorción con aceite mineral. Un detalle, este equipo, por ejemplo, que condensa contra agua, tiene que asumir que ahí viene seguridad. Seguridad no solo no es válvula de seguridad, como a veces uno piensa. Seguridad también es, y si el economizador no deja de operar porque se paró la bomba que alimenta, bueno, este tiene que condensar todo. Entonces, uno como ingeniero de proceso dice, el condensador tiene que condensar el 100% del vapor de acá, aunque en la práctica condense muy poquito. Eso es seguridad, es poder prever los escenarios que se dan, poder simularlos para poder predecir qué condición tiene que estar preparado ese equipo. Muy bien, finalmente se hace una absorción de la contaminación de solvente que tiene en el aire antes de ser vertido a la atmósfera. Y traigo también a colación esto porque la absorción va unido a un circuito cerrado de absorción, desorción, con un aceite mineral aprobado por la FDA, que puede ser base aceite mineral, hoy puede ser aceites sintéticos, siempre aprobado por FDA, pero como toda absorción esto es presión atmosférica y frío, desorción es caliente y vacío, y agregado de stripping, de vapor stripping. Absorción, desorción. En el medio va a haber un calentamiento para desorción, un enfriamiento para absorción y puede haber un economizador. Este circuito en muchos tipos de industrias son iguales. Por ejemplo, absorber agua en gas natural, que cuando sale del pozo hay que bajar el punto de rocío del agua, se usa trietilenglicol, ¿no? Es lo mismo, absorción, desorción. Y en la industria muchos de estos circuitos son iguales, circuitos cerrados. Así que es un circuito que uno lo ve repetitivo en distintas industrias, entonces son los mismos conceptos. Una planta vista un poco como maqueta 3D, es una planta que tiene de 10 a 15.000 toneladas, y para darles una idea, bueno, todo estos son los equipos de destilación y los condensadores. No sé, esto es una planta de 60 metros por 50 por 30, 40 de alto, para que una idea física de esta planta que estamos hablando. Bien, para cerrar, vimos una pequeña parte del proceso de extracción. Nos centramos principalmente en equipo, dejamos de lado muchísimas cosas. La idea es que en realidad el proceso de extracción no es inventado, es muy viejo. Lo que se hizo es aplicar
se modernizó, se aplicaron nuevas técnicas para que sea más eficiente, más confiable, etcétera, pero es un proceso que en realidad no se modificó en esencia. Lo que se cambiaron son los diseños de equipos y la forma de hacerlo. Muchos equipos aplicados, como ese Qualizer Pack que mostraba, por ejemplo, vienen de la industria de oil and gas. Es decir, que eso fue parte de poder ser partícipe de haber pasado de 2.000 hasta una planta de 20.000 toneladas, como tiene Renault Timbúes. Y las mejoras suceden, bueno, continuamente la ingeniería los conceptos siguen siendo lo mismo. Es decir, que lo importante está en poder entender los procesos físico-químicos o químicos puros, y lo que se va ayornando son las herramientas, básicamente. Y por supuesto, todo esto que está planteado hoy, porque es el Día del Ingeniero Químico y venimos acá, pero esto es un desafío para todas las ingenierías. Y algo muy simple que tenemos que tener presente ahora en la ingeniería, y se trabaja mucho, es la sustentabilidad. ¿Qué tenemos que aportar nosotros los ingenieros en la sustentabilidad? Como para tener una mirada de largo alcance. Se habla de muchas energías alternativas, ¿no? Hoy está de moda, bueno, vamos a hacer desaparecer el combustible fósil y hacemos esto, aquello. Pero a nosotros los ingenieros nos falta prensa, porque hay una energía que nosotros podemos manejar, que es cero costo, cero contaminación, que es esta, ¿no? La energía que no se consume es la más barata y la más eficiente. Y tenemos que hacer escuela con los clientes. Es decir, no solo tenga un payback un proyecto, hay que consumir menos, digamos. Hay que tomar esa conciencia, pero también tenemos que tomar conciencia que nosotros estamos contribuyendo a eso y hay que venderlo. Tenemos que vendernos en esto, ¿no? Quiero dejar ese mensaje también. Por supuesto, el tema efluentes, no lo mostré, pero en esta planta se puede hacer un sistema de efluente cero, que en realidad el agua que sale, que salía al final, se puede revaporizar con vapor de caldera, y ese agua revaporizada sirve para stripping, para el toaster, y se utiliza vapor de caldera, el condensado vuelve a caldera. Entonces se puede eliminar toda el agua del efluente de una planta de extracción. No en todas las plantas se puede hacer esto porque el vapor que se genera acá, entre comillas, es un vapor sucio porque puede tener contenido de grasa de solvente, pero existen plantas biodiesel también, efluente cero, ¿no? Se evapora todo, es decir, digamos, el agua que queda se va con la glicerina, pero digamos que se funciona la planta de efluente cero. Por supuesto, en la parte de aire ya vimos, en la absorción es clave. Hoy Europa nos pide, aparte de solvente, nos pide que el aire emitido, en Alemania, en una reglamentación que hay que llegar a 3 miligramos de azufre por metro cúbico, que es el límite de olfativo. Bueno, se hace con soda cáustica eso, pero digamos, hay que poner un sistema más, las plantas son cada vez más caras además, pero bueno, hay que cuidar el medio ambiente o cuidar la zona que habrá una ciudad cercana, ¿no? Estándares de seguridad, prácticas de diseño, hay que eliminar los riesgos inflamables y tóxicos, es nuestra responsabilidad. Hay que seguir normas, por eso hablaba de los ingenieros mecánicos y los ingenieros civiles, hay que seguir normas. Por supuesto, control avanzado, que hay mucho sobre esto, desde hace muchos años, pero cada vez más importante porque cada vez en la planta hay que apuntar a menos personal. Esa es la consigna que nos dan todos los clientes. Y los productos tienen que tener alto estándar de calidad, Good Manufacturing Practices. Esto acá, el tema calidad, en Asaga lo trabajan muchísimo, tienen curso específico de tema calidad. Bien, eso es todo. Finalmente yo diría, lo más importante es una carrera que te forma, y voy a agregar algo más. Yo lo que percibo de la FIC y de otras universidades como esta es que no solo te forma, sino que te deja un legado.
salís de acá para hacer cosas, para diseñar, hay que dejar algo hecho. Pues la verdad que uno se encuentra todos los días con colegas y está haciendo algo con pasión, digamos, ¿no? No porque hace una carrera y puede ganar más dinero, a veces sí, a veces no, pero digamos, el legado que nos deja la FIP es que tenés que hacer algo, lo que puedas, que, digamos, eso se transmite en ninguna materia, es como la ética, ¿cómo se transmite? Siendo, ¿no? No enseñando, siendo. Y eso yo le agradezco a la FIP porque me ha dejado eso, me lo han dejado todos los docentes que con pasión me transmitieron los conocimientos. Yo me quería presentar y quería presentar a donde pertenezco. Yo pertenezco al PROVADE, que es el Programa de Valorización, Desarrollo y Escalado de Procesos Agroindustriales. Yo soy investigadora de INCAPE y soy docente de la Universidad Nacional del Litoral. Tengo compañeros acá que me están mirando, pero nosotros trabajamos en el contenedor tecnológico Gustavo Fester, que está ubicado en la ciudad universitaria. Muchos pasan por ahí, está tan en el fondo que por ahí no lo ven, pero bueno, ahí nosotros hacemos muchos trabajos, estamos muchos investigadores, docentes, investigadores. En este momento estamos, no quiero dejar de nombrarlo, a José Mori, que se ha ido el sábado, que era ha partido este mundo, y quiero recordarlo porque fue muy importante para nosotros. Muchísimas gracias por estar acá, muy interesantes las dos charlas. Damos por finalizado el